Hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Oh bendito Salvador, hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Oh bendito Salvador, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. No tengo palabras en mi corazón para agradecer lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Estamos viendo en estos tiempos algo horrible, que es lo que está pasando en este mundo. ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta violencia? Aquí en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, estamos viendo lo que ha pasado por muchos años en otras naciones, en otros países. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo como siervo de Dios y como pastor, yo veo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y veo las cosas del punto de vista de las cosas espirituales. Muchas personas no creen en espíritus, aunque ellos mismos son espíritus. Somos espíritus humanos, pero no creen en espíritus. O si creen en ellos mismos, creen en almas, creen en lo físico, pero no creen que son espíritus eternos, que somos espíritus eternos. Lo que está pasando en el mundo está tan claro cuando uno ve la palabra de Dios. Cuando uno empieza a escuchar las palabras de Cristo y entender que cuando Él dice en Juan 10:10, que es la escritura que he sentido en mi corazón compartir, cuando el Señor Jesús está hablando a la gente, ¿verdad? En el capítulo 10 del libro de Juan, en ese capítulo Él se refiere, Él está hablando del buen pastor. Está hablando de el ladrón que no entra por la puerta al redil. Ese es salteador y es ladrón, no es no es pastor, es un ladrón. Y se está refiriendo a Satanás. La puerta al redil es el nacimiento natural, el nacimiento físico a este mundo. Jesús nació de una virgen. Él nació de una mujer, de María. Entonces Él, como 100% humano, él es el único capacitado y el único que podía cumplir con ser el Salvador y pagar el precio por los pecados de todo el mundo. Porque Jesús, el Hijo de María, en su físico, sí tenía la madre María.
Pero María no es la madre de Dios, como muchos dicen. Sí fue la madre del cuerpo de Cristo, de Jesús, su humanidad, pero Cristo Jesús existía. Cristo, el Verbo, existía en el principio con Dios. Bueno, Jesús dice en ese mismo capítulo que él está hablando de el que no entra por la puerta es saltador, y está refiriéndose a Satanás. Y en el versículo 10 de Juan 10:10, es una escritura muy conocida, donde Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús está hablando y él dice en versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo Jesús siempre habló en parábolas. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, él estaba hablando al pueblo judío. Él estaba hablando a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Le estaba hablando al pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, que iban a las sinagogas todos los sábados para leer el Torah, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, también leían los salmos, que eran los cantos que preparó David y otros sacerdotes también, otros levitas, que prepararon himnos, cantos, salmos. La palabra salmos son palabras puestas, oraciones puestas con música, con adoración. Y David, siendo músico, siendo cantante, inventor de muchos instrumentos, él preparó muchos salmos que se cantaban en la sinagoga. Se cantaban, bueno, verdaderamente se cantaban en el templo. Las sinagogas todavía no existían. Esas sinagogas vinieron después de que el templo fue destruido. Solamente estaba el templo y en ese templo se cantaban. Entonces el Salmo 23, todos conocían ese salmo que escribió David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces cuando David prepara ese canto por el Espíritu Santo, un hermoso salmo, Dios siempre se refería al pueblo de Dios como sus ovejas. Y Dios siempre él quería ser el pastor, pero ellos quisieron un rey. Y Dios, bueno, no quiero tomar tanto tiempo en eso. Lo único que sí quiero decir es que cuando Jesús viene y empieza a hablar, y él empieza a usar estos términos, Jesucristo, el Hijo de Dios, usó todas las parábolas conectadas con el Antiguo Testamento, porque él vino a cumplir la ley, no vino a anular la ley, no vino a quitar la ley, él vino a cumplir la ley, y él fue el único que pudo cumplir toda la ley. Y quiero que sepas las buenas nuevas, él cumplió toda la ley por mí y para ti, para que ahora, por su amor y su gracia, tú puedas ser aceptado y ser justificado delante de Dios por la fe en Jesucristo. No por guardar toda la ley o todo eso es importante, pero guardando la ley no te justifica, que la ley solamente te muestra qué tan necesitados estamos nosotros de verdaderamente creerle a Dios y aceptar su gracia y su misericordia. Jesús dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida y Él dio su vida. Pero las buenas nuevas que Jesús nos ha mandado a nosotros que creemos en Él, es la palabra evangelio, es lo que significa evangelio, las buenas nuevas.
Jesucristo. Él es el que vino a dar vida. Vino a darnos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el ladrón, Satanás, había venido y entró en el jardín de Edén y engañó a nuestros padres, Adán y a Eva. Y lo que Satanás, el diablo, Lucifer, esa serpiente antigua, que Satanás usó el cuerpo de una serpiente. Ese animal, esa serpiente, no tenía ningún poder, era algo creado por Dios, pero Satanás usó el cuerpo de esa serpiente para engañar a la mujer. Y luego le dio al hombre el fruto prohibido. Muchos dicen que era una manzana, pero la Biblia no dice qué clase de fruta era. Y cuando Adán desobedeció a Dios, ya vimos eso también, cometió alta traición contra Dios. Satanás, un ángel rebelde, Lucifer, un arcángel ungido. La Biblia dice que era un querubín ungido, una hermosa creación de Dios, pero era un espíritu que fue creado, un ángel, arcángel, que fue creado para servir al hombre. Y no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero la cosa es que Satanás es el padre, él es el que vino y trajo muerte. Él vino a hurtar, le robó a Dios, a su hijo, a Adán, le robó a Dios. Pero lo que trajo también en el espíritu de Adán y Eva fue la muerte espiritual, fue separado de Dios. Pero Cristo Jesús vino con el propósito de darnos esa vida, la vida de Dios, vida eterna. El hombre, si no ha nacido de nuevo, si tú no has nacido de nuevo, no estás completo. Solamente eres alma y cuerpo. Si tienes un espíritu, pero ese espíritu está separado de Dios. Ese espíritu no, y con solamente alma y cuerpo, el hombre es capaz de ser peor que un animal. Y por eso una persona sin Dios en su corazón, si no tiene temor de Dios, puede matar, robar, hurtar, mentir sin ningún temor. Pero Cristo Jesús ha venido para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que escoger. ¿Cómo quisiera yo escoger por ti? Pero no puedo. Cada persona es responsable por su propio destino. Tú no vas a poder echarle la culpa a Dios por tus padres. No vas a poder echar la culpa a Dios por tu pastor, si tenías un pastor. No puedes echarle la culpa a tu vecindario tampoco. Tampoco le puedes echar la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque hoy tú estás oyendo que Cristo Jesús ha venido a darte vida. Y si tú le abres tu corazón y lo aceptas como el Rey y el Señor de tu vida, Él te va a dar vida eterna y tú vas a conocer qué es tener la paz de Dios, el amor de Dios y esa vida espiritual. Haz esta oración conmigo y donde estás, abre tu corazón. Todos juntos vamos a orar. Repite esto, Dios en este día. Repítelo conmigo, Dios en este día. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos cuando tú me justificaste a mí. Cuando mis pecados tú perdonaste, lo resucitaste de los muertos. Su resurrección prueba que tú me has perdonado. Y hoy yo acepto a tu Hijo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio al Dios de este siglo. Satanás ya no es mi Señor, porque yo he hecho a Jesús mi nuevo Señor. Gracias, Padre. Jesús es mi Señor. Y hoy yo confieso con mi boca que soy salvo. Soy salvo. Repítelo conmigo. Soy salvo. Soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Tú eres salvo de la muerte espiritual. Eres salvo de las tinieblas y del poder del diablo. Ahora tú eres un hijo y una hija de Dios y tú hiciste oración. Te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, ¿por qué no nos das tu testimonio? Si tú tienes alguna petición también que queremos que quieres tú que nosotros oremos
por tus necesidades. Estamos más que dispuestos para orar por tus necesidades. Puedes visitar nuestra página web en palabra.org, y ahí tú vas a poder encontrar la página web, y ahí va a haber un lugar donde tú puedes escribirnos, puedes mandarnos tu testimonio o tus peticiones. Una vez más quiero darte gracias por haber tomado este tiempo conmigo, y te animo que tú compartas esta transmisión con tus familiares y con tus amigos. Y hasta la próxima vez, quiero recordarte y decirte que Dios te ama y yo también te amo. Bendecidos.